Buenos días, gente. Ya estamos por el día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo. Y sí, por fin vuelven los Kilis al canal, a su casa, al acuario del que nunca debieron salir. Bueno, en realidad no era este acuario, pero era otro. Pero sí, que ya tenía yo ganas de tener los Kilis. Vuelven a este proyecto de la cocina, que lo teníamos abandonado. Pues volvemos a darle forma. Y vuelven con un proyecto sencillito, un proyecto para todos los públicos, un proyecto facilito, un proyecto que se puede mantener desde un nivel básico totalmente inexperto hasta un nivel avanzado, y para ello pues quería precisamente eso, un proyectito sencillito, porque recordemos que estos peces viven en las charcas. Y si viven en las charcas tampoco hay que complicarse mucho la cabeza. Pero ya sabéis que a mí me gusta liarme la manta a la cabeza y complicarme un poquito la vida. Y para ello vamos a ver en el vídeo de hoy, no vais a ver solo un montaje. No. Vamos a ver dos montajes en uno. Y diréis, ¿cómo es eso posible? Pues vais a ver la versatilidad de esto de la acuariofilia. Vais a ver cómo dos personas diferentes, vamos a llamarlos, un aficionado y un profesional, hacen con los mismos materiales un montaje distinto, o igual, o idéntico, o parecido, con los mismos materiales. Pues de eso va el vídeo de hoy. Hoy vamos a hacer una competición. Quiero que me pongáis en los comentarios qué montaje os parece el mejor, cuál el peor y cómo lo habríais hecho vosotros. Ojo, ya os adelanto, para mí no hay montaje mejor o peor. No porque vaya a perder, que seguramente yo soy el aficionado, sino porque cada uno le da el toque que quiere a sus acuarios y pues su esencia, básicamente. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Mismos materiales que los vamos a presentar ya mismo. Y ahora desvelamos quién va a ser la otra persona que con esos materiales va a realizar el montaje. Pues ya lo estoy viendo, todos estos materiales son los que vamos a implementar en ese acuario. Y diréis, ¿pero dónde viene todo esto? Pues aquí lo estáis viendo, este Kili Pack, que es maravilloso, de la mano de Firemouth Aquaristic. Seguidlo en todas sus redes sociales, meteros a su tienda, todo lo que queráis, porque va a ser Nicolás, el que está al otro lado de la pantalla realizando su montaje. Así que vais a ver en el vídeo de hoy su montaje y vais a ver mi montaje con estos mismos materiales. Estuvimos viendo el pequeño unboxing en el directo de la semana pasada, ¿vale? Donde mostramos un poquito todos los materiales, pero bueno, si no lo habéis visto, dejaré una tarjetita por allá arriba. Estos son todos los materiales que incluye el Kili Pack, que la verdad es que está muy bien para este tipo de acuarios. Suficiente, la verdad, me sobra, me va sobrando materiales. Ahí veis un poquito lo que incluye, 500 mililitros de fibra de coco. Esto es una fibra de coco no como la que se utiliza en jardinería, sino pues un poquito más premium, ¿no? Para este tipo de proyecto. Los Nanoloto, ¿vale? Que son todos estos. Esto básicamente pues lo que queda de la flor del nenúfar, ¿vale? Cupical o cupichal o lo que sea, que imagino que son estas cosas, no lo sé. 10 hojas de caña que van por aquí, son estas redonditas, estas de por aquí. 50 hojas de caña, que son estas más finitas, ¿vale? Una palm reed doble, que es esto, ¿vale? Esto será como una especie de flor de la palmera, alguna historia de esas, no sé, la verdad es que mola un montón. Y las dos flores salvajes estas, pues que molan también un montón. Todo esto hay que hervirlo, ¿vale? Todos estos materiales hay que hervirlos antes de meterlos al acuario. Imagino también para en el momento que llenes no flote todo y sea una auténtica locura. Así que lo herviremos. Y nada, por aquí un poquito la descripción, todo esto lo podéis ver si lo compráis. Y para el próximo vídeo, cuando ya estén aquí los Kilis, probablemente lancemos, mejor dicho, un código de descuento para todos vosotros, para todos los que queréis comprar. Así que si queréis ir adelantando ya las compras, bien. Y si no, esperaos, porque vais a ver cositas. Sustrato. No vamos a meter sustrato nutritivo, obviamente. Vamos a utilizar este tipo de sustrato natural, de la marca Sera, en concreto la Ocher, ¿vale? Pues ahí lo estáis viendo. Bien, me gustan los sustratos naturales. Unas pequeñas raicitas que la verdad es que le van a dar el toquecito de naturalidad también. Y siguiendo en esta escala de colores, está la trufa, o la trufa, y las rocas.
¿vale? Estas pequeñas rocas que suficiente, ¿vale? Tenemos más aún en el saco, así que nos van sobrando rocas. Yo creo que no las voy a utilizar todas, no sé si él las habrá utilizado todas o no, veremos. Yo lo voy a realizar primero y después veremos su montaje y compararemos y vosotros votaréis. Ya os digo yo que va a ganar él, porque tiene mejor mano, pero bueno, espero no hacer el ridículo estrepitoso. Así que dicho esto, vamos ya a comenzar con el montaje. Voy a poner a hervir todos estos productos y mientras hierven, esto parece una receta de cocina, como mola, ¿no? Mientras hierven todos los productos, realizamos un poquito de hardscape con la arena, los tronquitos y las rocas. Vamos a ello. Vale, ya está hirviendo la comida, está la olla en el fuego y mientras tanto vamos a ir con la arena, ¿vale? Pero antes, recordemos, esto es un acuario de 30 litritos, los kilis no necesitan mucho más, ¿vale? En este caso vamos a introducir kilis no anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que la esperanza de vida de este tipo de kilis que vamos a meter, que todavía no voy a desvelar, es superior al año. El ciclo vital se desarrolla más allá del año, llegando incluso en este caso de esta especie hasta los 3 años. La reproducción es como cualquier otro tipo de pez, deposita los huevitos en el fondo, en la vegetación que haya en el fondo, en la decoración, en este caso en las fibras vegetales que hay, los materiales, los restos en descomposición que hay en el fondo de su hábitat, los deposita y ahí, pues bueno, a lo largo de 15 días se va desarrollando el pequeño pececillo hasta que nacen, ¿vale? Entonces, bueno, intentaremos verlo, claro que sí, intentaremos reproducirlo aquí en el canal. Vamos a empezar ya con ello. Los kilis que vamos a meter provienen de África, os sigo dando pistitas, ¿vale? Les gustan las zonas tranquilas de pequeños remansos de río, pequeños afluentes, pequeñas zonas de aguas estancadas, de una altura no más allá de los 30 centímetros más o menos. No voy a dar muchos más detalles, pero es casi perfecto este acuariete. Así que vamos a empezar con una cama, un poquito de arena, ¿vale? Para dejarlo todo igual, luego unas roquitas y vamos a ver qué somos capaces de hacer. Bueno, de arena vamos a poner nada, una finísima capa de arena. Ya veremos si le metemos más altura o menos altura. De momento voy a poner muy poco porque creo, todavía no he hablado de plantas con Nico, pero bueno, creo que en este proyecto ya veremos si van plantas, pero si van va a ser alguna epífita sencillita y poco más. Así que vamos a empezar ya a poner las roquitas. Hemos puesto una capita de arena para que asienten las rocas y no asienten sobre cristal. Y después de las rocas, las ramitas y después los botánicos. Vamos a ver si se parecen o no en algo. Vale, mira, es que voy a hacer el ridículo, ya veréis. Bueno, pero es que esto al final es un acuario de biotopo, un biotopo es algo muy heterogéneo, muy aleatorio, la naturaleza es aleatoria, es bonita por eso mismo. Entonces llegar, soltar las cosas y ya está. Así que vamos a ver qué es. Oye, por cierto, la coloración que tiene esta arena es un pasote. Recordemos que pantalla estamos utilizando la Twinstar Series S Pro, la última, el modelo 4, o sea que una maravilla. Venga, como filtración vamos a utilizar un Eheim 2213, Classic de toda la vida de Dios, maravilloso para este tipo de proyectos. Bueno, toda esta roca es la que me han mandado, que no os penséis que es poco, mirad que pedrolo, o sea, es enorme. Voy a ver cómo le puedo dar composición a esta roquita y a ver cómo la ponemos. No sé si en un lateral, con una esquinita, en la trasera quizás, porque en el centro no. O sí. Bueno, voy a darle vueltas al tema y vamos a ver cómo va quedando. Por cierto, que no lo he dicho, esta roca es la Gold Stone, ¿vale? La roca dorada, que la verdad es que estos colores es una pasada cuando se moje. Tiene que ser un puro espectáculo. Pero bueno, la mojaremos nosotros ahora más adelante. Voy a ver si le doy forma a esto y ya veremos si nos saco el martillo y el cincel. Venga, vamos allá. Vale, pues sí, vamos a utilizar todas las rocas que nos han mandado, que de esto va el tema. ¿Qué pasa de roca? Es que ya tiene como un brillo y todavía no está montado el acuario, es un espectáculo. Le he metido más arena, lógicamente. Mirad, si nos vamos por el lateral, más o menos para que os hagáis una idea de lo que le hemos metido. Chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Que se va a quedar así, ¿sabes? Estoy viendo la roca central, pero es que me vale. O sea, no tengo mucho más margen. Podría haber traído un pelín más esta roca hacia aquí, porque no esté tan pegada al cristal, porque me queda muy poco espacio, pero bueno, es que yo creo que se va a quedar así. Al ser un acuario tan pequeñito, creo que se va a quedar así. Vale, rocas
listas. Esto tiene que ser así, chicos. Es un biotopo. Vamos con la maderita, vamos con las raícitas. Bueno, yo creo que más o menos esta no me gusta, como la he puesto. Pero va a tener que ir así, más o menos, ¿no? No, ciertamente no. No, esa zona la quiero dejar despejada. Así que igual que caiga por la trasera la roca. ¡No sé cómo la quiero dejar! Tengo que darle una vuelta. No me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No, seguramente él no lo haya hecho así, pero vamos. ¡Imposible! Voy a darle otra vuelta. Así me convence más. Es que la otra forma perdíamos mucho, vamos, mucha la presencia de la roca. Así quedan un poquillo más naturales, ¿no? Bueno, natural, yo qué sé. Sí, yo creo que lo vamos a dejar así. Y los botánicos que vayan bajando por ahí, ¿no? Más o menos. Estoy pensando. Sí, lo vamos a dejar así. La audiencia ha decidido que el acuario se quede así. Yo creo que Nico lo ha tenido que hacer totalmente distinto. Pero bueno, para eso le pagan. Bueno, vamos a ver lo que hemos cocinado. Mirad qué agüita, ¿eh? Mirad qué aguate. Madre mía, está un caliente. Bueno, ya veremos. Flotarán muchas cosas, pero bueno, luego se irán recolocando. Vamos a empezar con la fibra de coco, ¿vale? Que es sobre la que luego probablemente los kilis hagan la puesta, ¿vale? Y tengamos que ir ahí, pues ya veremos cómo extraemos los huevos, quizás con una pipeta, y si es que llegan a poner. Y ya está, vamos a ir poniendo la fibra de coco, rompiendo un poquito la transición entre la roca, la arena y demás, y luego las hojitas, pequeños detalles. Y es que esto es una maravilla. Estos acuarios tan pequeños, en una horita tenéis el Hardscape listo. Bueno, vamos allá. Vale, fibra de coco no lo he querido meter toda, me ha sobrado un poquito, ¿vale? De hecho, mirad, esto es lo que me ha sobrado. Tampoco es que se lo podía haber puesto, pero bueno, tampoco quiero abusar. Vamos a ponerlo así y ahora vamos a irle añadiendo las hojitas de caña y las otras, ¿vale? Para irle dando ahí más toquecillos. Bueno, pues ya he cargado de hojas. Diréis, madre mía, te has pasado, no sé qué. A ver, estos peces viven en charcas cuyo fondo está cubierto precisamente de esto, de muchísimos restos de abundantes restos en descomposición de vegetación de ribera, vamos, de la que le rodea a la charca, al río y tal, de limos, de fangos. Entonces queremos darle un toque lo más real posible. Zonas por las que sí que se vea la arena, lógicamente, ya que hemos utilizado una arena que mola un montón, pero también zonas por las que el pez pase y diga, vale, esto se parece a mi casa, ¿vale? Aunque son peces criados en cautividad, pero bueno, que cuanto más respetemos sus características de su hábitat natural, pues más cómodo va a estar el pez. Así que de momento, hojitas, por ahí vale, vamos a meterle el resto de botánicos. Vale, pues tengo que solucionar ese tema, porque me queda muy grande ahí atrás, y es que si lo pongo delante me va a quedar aún más grande. Hombre, lo puedo esconder un pelín más ahí atrás, que esté, pero que no se vea tanto, ¿vale? Que no sea tan protagonista, porque al ser una forma tan distinta, es como que la mirada se te va allí directamente, ¿no? Parece. Tengo que darle una vuelta a ese tema. Vale, por aquí hay que comprobar que no nos molestan los tronquitos, y esto pues lo podemos llevar incluso más para abajo. Esta es la flor salvaje, la tenemos aquí. Mirad, si lo metemos aquí, así no va a ser tan protagonista, y la flor la podemos meter por aquí. Algo así, ¿no? Sí, además eso le va a soltar una de taninos que va a ser una locura. Vale, pues, ¿sabéis lo que os digo, no? Esto un poco más alto. El lotus ahí que se vea. Y a mí me va valiendo. Me hubiese gustado que estuviese más despejadete, pero es que no se puede. No se puede. Así, ya no es tan protagonista. Pues así va a ser, ¿eh? Nos va quedando así el montaje. Pero ya. ¿Sabéis lo que significa ese pero ya, no? Que le vamos a echar agua, pero ya. Bueno, pues mirad. Este es el Hardscape definitivo, ¿vale? Para que lo comparéis.
ahora con el de Nico. Y bueno, ya nos digáis cuál de los dos os gusta más o gusta menos. Quizás el mío está un poco recargado de más, con poca inteligencia. Pero bueno, ahora aprenderemos bastante con el montaje que ha hecho Nico y veremos un poquito si corregimos, no corregimos o lo dejamos. ¿Qué hace aquí una hormiga? ¿Qué estás haciendo? Fuera. Pues eso. Ahora sí que sí. Vamos a ver el montaje de Nico y en cuanto vuelva Nico, llenamos esto de agua. Bueno, yo me quedo llenando esto de agua mientras vemos lo de Nico. Bueno, Paco, pues este sería el montaje que yo he diseñado con los mismos materiales que te envío, vamos, que estos te los empaqueto yo ahora y los tienes allí, vamos, sin ver este vídeo, vamos. A ver qué tal te sale a ti, a ver qué se te ocurre a ti con estos materiales, ¿vale? Bueno, le hemos intentado dar un poquito de profundidad. Ya sabéis que las rocas más grandes al frente para conseguir un poco más de profundidad y los planos bajos atrás. A esto yo le añadiría, lo que pasa que como esto es para enviarlo, no quiero tampoco liarla mucho, alguna nubia pigmea por aquí por el frente y poquito más, para darle un toque de verde y en la posición más alta. Y yo creo que con esto podríamos tener un pedazo de montajito. Paco, deseando ver el tuyo, que lo habré visto antes que tú este. Venga, un saludo a todos. Bueno, pues ya lo habéis visto. La verdad es que no... O sea, la gracia de esto era hacer el vídeo sin yo ver su montaje, hacer yo el montaje con los mismos materiales y ver qué me salía. A ver, pinchazos gordos. Claro, yo aquí he interpretado un acuario de biotopo sin querer hacer mucho aquascaping y tal con el tema de la profundidad y tal. La verdad es que ahí sí que lo ha hecho de cine Nico y nos ha ganado, chicos. Pero bueno, ahora me toca a mí darle otro toque. Como veis, acabo de llenar el acuario y bueno, han pasado 24 horas desde que lo he llenado, más propiamente dicho. Como todo flota, ya lo pondremos en orden, sobre todo las de loto. Tardan bastante en hundirse, pero bueno, ya se hundirán. Si le apretáis un poquito, de hecho, mirad. Como guarda mucho aire dentro, si le apretamos un poco, todo ese aire lo suelta y tardan algo menos en hundirse, pero aún así es paciencia, ¿vale? A ver, el acuario de Nico mola un montón, es una pasada. ¿Desmontaría el acuario entero y armaría el hardscape con Nico o lo dejaríamos así? ¿Vosotros qué opináis? Tenéis la decisión, podéis votar en los comentarios si queréis, como estamos a tiempo todavía, han pasado solo 24 horas. Vacío lo que viene siendo el agua, hacemos un poquito como ha hecho hoy, la verdad es que sí, ese carril central y tal le da bastante profundidad al acuario. En este caso pues yo me he querido centrar un poquillo, pues eso, que vaya bajando el acuariete y tal, y simule un pequeño rinconcito de ese arroyo, de ese pequeña agua lagunar o como sea, donde habitan estos kilis. Y bueno, ha sido mi interpretación con estos materiales. me flipa lo que ha hecho Nico, pero bueno.
Cada uno tiene su toque, cada uno le da su toque y es lo que hay, chicos. Ya solo queda que mejorar y esperar. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué viene? Pues viene el ciclado, la maduración. No sé qué hacer aquí, ¿vale? No sé si hacer un ciclado a oscuras o meterle ya plantas desde el primer día. Como ha dicho Nico, unas Anubia Nana quedarían espectacular, pero yo como ya he hecho este montaje y me ha quedado como me ha quedado, igual le pongo un poquito de Cyperus elferi por la zona trasera de la roca grande y quizás, como él dice, alguna Anubia Nana que también va a quedar espectacular. Pero bueno, eso ya lo veremos. Eso lo veréis en el siguiente vídeo, y en el siguiente vídeo de este acuario, ¿cuál va a ser? Cuando ya esté ciclado y maduro este acuario, van a llegar los pececitos y veréis cómo se comporta este acuariete. Quizás, y solo quizás, si os portáis bien, lo veréis en algún resumen semanal hasta que llegue el día de meter los pececitos, pero para eso tendréis que estar atentos a este vídeo. De verdad, muchas gracias a Nico de Firemood Aquaristic por dejarnos pues tener acceso a estos materiales que han sido una pasada. Hemos hecho lo que hemos podido, ya sabéis que mis limitaciones son grandes, pero poco a poco he intentado mejorar, como siempre. Ahora ya disfrutar del acuariete, que madure, y disfrutar de sus próximos inquilinos, que va a ser lo que mole. Empezamos con los kilis, vamos a empezar con esa variedad no anual y poco a poco iremos tocando otros palos, pero eso, insisto, lo veremos en más vídeos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Adiós!